Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Santiago Escamilla y el día de hoy toca hablar de los mejores tackles defensivos del draft de la NFL. Otra de las posiciones o de los grupos posicionales con más talento en esta generación en el draft y que evidentemente a ustedes lo que les interesa es qué tan buenos son realmente y cómo se comparan a otros jugadores que han llegado en el pasado a la NFL. Entonces, como siempre, aquí traemos datos y opiniones y vamos a empezar con algunos datos, ¿no? Aquí lo que pueden ver es, número uno, dónde se alineaban los mejores jugadores, al menos según el consenso, en esta generación del draft de la NFL y qué tan productivos eran contra la carrera y contra el pase. Y los jugadores que sobre todo destacan para mí es, número uno, Mason Graham, porque su porcentaje de jugadas en las cuales consigue un tacleo detrás de la línea de golpeo en el juego terrestre, que es lo que se puede observar en la categoría stop, el 11.4% es muy comparable al de Jalen Carter, por ejemplo, de 11.8%, y al de jugadores como Ed Oliver, Christian Wilkins, incluso mejor Dexter Lawrence, mejor también que Dexter Lawrence, igualito al de Jeffrey Simmons prácticamente, y al de Vita Vea, ¿no? Jugadores que en su mayoría todos funcionaron, así que estamos hablando de que Mason Graham es muy bueno contra la carrera y realmente al nivel de los mejores que han llegado en los últimos años. Pero lo que lo separa de otros prospectos, así como a Jalen Carter en su momento, es que combina eso que puede hacer contra el juego terrestre también con una habilidad para presionar al mariscal de campo, que se puede observar en el porcentaje de victorias que tiene, que es de 14%, y de pass rush win rate, que es de 10.3%, en lo cual queda bastante bien parado comparado a jugadores como Jalen Carter también, y Quinnen Williams es el único que lo supera en todo, ¿no? También Mason Graham es un mejor tacleador que Jalen Carter, así que tiene ventajas incluso sobre Carter y no tiene las dudas fuera del emparrillado, así que nada más para que se den una idea, si estamos hablando de los números, los que se comparan a él o lo superan, ya que nos vamos en las 4 categorías desmenuzando una por una y comparando, realmente son Jalen Carter y Quinnen Williams. El resto de los jugadores no están al nivel de Mason Graham como prospecto, así que estamos hablando de alguien, no sé si generacional, como ustedes lo quieran decir. Para mí generacional quiere decir que en cualquier generación podrían ser uno de los 5 mejores o serían elegidos en el top 5, ¿no? Para mí eso es un prospecto generacional, porque si nos vamos a salen cada 4 o 5 años, entonces no habría tantos prospectos generacionales como se menciona, y si se utiliza de esa forma está exagerado, ¿no? Sobreutilizado ese término, pero bueno, eso es lo que ofrecen estos jugadores comparados a otros prospectos. Por ejemplo, Kenneth Grant, ahí lo que deja un poco mal parado al tackle nariz de Michigan es que el porcentaje de tacleos que tiene detrás de la línea de golpeo en el juego terrestre es bajo para un jugador cuya principal fortaleza se supone que es precisamente esa, ¿no? Realmente tiene que ver con que el demonio de al lado le ganaba muchas veces el tacleo, y también con que él era el que absorbía los bloqueos dobles, mientras Mason Graham a veces se liberaba en la jugada, ¿no? A veces, obviamente, la ofensiva intentaba mandárselos a Mason Graham, pero el rol de Michigan, si todo salía bien, que muchas veces así era porque sabían cómo diseñar las jugadas, era que Kenneth Grant fuera el que absorbiera el bloqueo doble para liberar a Mason Graham. Entonces también por eso hay una discrepancia en esos datos, y fuera de eso, Derrick Harmon es un pass rusher extraordinario, como ustedes pueden ver, pero no es consistente contra el juego terrestre, y eso es un problema, ¿no? Sobre todo porque necesita mejorar como tacleador. Si mejora como tacleador, entonces completamente cambia la forma en la que lo vemos como prospecto, pero en este momento es un problema abiertamente lo que estamos viendo. Ahora, ya hablando específicamente de los jugadores de esta generación y empezando con que el que para mí es el mejor o los mejores en cada uno de los roles, primero quiero explicarles cuáles son las formas en las cuales puede impactar un juego un tackle defensivo, ¿no? Esto es un gráfico que realmente es muy, muy sencillo
pero me gustó porque lo explica de forma muy clara. Entonces, creo que puede ser una buena oportunidad para darles un ejemplo del mejor jugador de esta generación en cada uno de los roles en los que pueda afectar el juego un tackle defensivo, ¿no? Entonces tenemos al técnica 3, que es Mason Graham. Tenemos a Kenneth Grant, que en este caso es el nose tackle, o técnica 0, también cualquiera de los dos está bien, técnica 1, todo eso depende de si te alineas directamente enfrente o entre un jugador y el otro de la línea ofensiva, ¿no? Y para mí Kenneth Grant es el mejor tackle de nariz que hay en esta generación. Y después un jugador que se puede alinear a ratos por fuera, presionando también, y que en muchos casos habría defensivas en las cuales esto es un ala defensiva en un esquema 3-4. Yo creo que ahí Mason Graham, Derek Harmon, perdón, de Oregon, puede ser el mejor de esta generación. Ahora, tenía que destacar a uno que no fuera Mason Graham, porque Mason Graham también sería el mejor en ese rol dentro de los tackles defensivos, pero había que destacar a alguien que no fuera él nada más. Entonces, esa es la razón por la cual está de esa forma Mason Graham, pero tenemos que arrancar con él porque es un prospecto que es todo lo que les venden y más. Desde mi punto de vista, entre él, entre Abdul Carter, entre Travis Hunter, que son tres prospectos extraordinarios, está quién es el mejor defensivo del draft. Y depende de lo que valores. Si te vas por la posición que la NFL valora más, porque es a la que más le pagan, entonces es el cazamariscales. Y se puede argumentar que ese es Abdul Carter. Si te vas al que es mejor en su rol específico, ese es Mason Graham. Si te vas al talento más extraordinario, me parece que ese es Travis Hunter. Así que todos tienen un argumento. Esto es una conversación, es un debate. Desde mi punto de vista, el mejor jugador del draft es Travis Hunter, pero eso es tomando en cuenta también lo que hace como receptor. Así que por eso también es un debate complicado. Pero Mason Graham es un jugador capaz de afectar el juego prácticamente desde cualquier zona. Aquí pueden ver en el gráfico que esencialmente les dice, dependiendo de dónde se alinea, qué tan efectivo es cada jugador según Pro Football Focus, información sacada de su guía que está disponible en su página, la pueden pagar. Esto es publicidad gratis y me gustó mucho también el gráfico, ¿no? Entonces creo que es muy didáctico y además es otra opinión para ustedes que complementa la mía. Ahora, yo ya les había dicho, para mí Mason Graham es el mejor jugador precisamente en los dos lugares en los cuales está calificado arriba de 89, ¿no? Entonces, en ese sí coincidimos, Pro Football Focus y yo, pero más allá de eso, Mason Graham es un jugador que entiende perfectamente cómo puede utilizar su capacidad atlética, que es muy especial para alguien de su tamaño. Es demasiado explosivo, demasiado ágil, puede defender sideline a sideline en el juego terrestre y entiende perfectamente cómo utilizar lo que tiene a su disposición, porque es un jugador más liviano de lo que se espera de un tackle defensivo, para que no sea un problema cuando las ofensivas rivales le mandan dos bloqueadores, ¿no? El double team, lo que se conoce, en el cual si eres un jugador que consistentemente echan hacia atrás, cuando intentan eso, lo van a repetir hasta el cansancio y entonces o tú como defensiva sobrecorriges para eliminar ese hueco que estás teniendo o esencialmente aceptas las 5 o 6 yardas que vas a regalar en cada jugada, ¿no? Mason Graham no tiene ese problema. No es lo ideal, no es el rol que quieres, pero no tiene ese problema, puede aguantar, porque tiene un background como luchador en el cual entiende perfectamente cómo posicionar sus manos, cómo posicionar su cuerpo para él mantenerse en balance y desbalancear al rival. De repente es demasiado agresivo y eso puede jugar en su contra, pero cuando está en control, que es la mayor parte del tiempo, sí es un jugador que me parece que entiende perfectamente cómo posicionarse con un centro de gravedad bajo y además una flexibilidad demasiado especial para alguien también de esa posición, que le permiten ganarle a guardias, a esencialmente todos los linieros, en el interior de la línea ofensiva, que son más toscos, ¿no? Que son atletas menos fluidos y entonces Mason Graham les gana de esa forma. Y además de repente lo puedes poner a jugar por encima del tackle y es demasiado poderoso para la mayoría de los tackles, así que es un jugador muy interesante. Fue el segundo tackle defensivo con más golpes al mariscal de campo, séptimo jugador con más capturas en su última temporada, aunque Michigan nunca tenía ventaja y nunca les
le daba oportunidad de presionar al mariscal de campo. Fue tercero en tacleos para pérdida de yardas en el juego terrestre también, y es demasiado elusivo para los guardias. Convierte velocidad a poder mejor que cualquier jugador en esta generación también, lo cual le permite contrarrestar otra vez el hecho de que es demasiado liviano. Si tú lo ves nada más, probablemente no piensas que es el mejor tackle defensivo, pero ya que juega, queda claro por qué. Entiende perfectamente cómo posicionarse para absorber los bloqueos dobles, como ya había destacado, pero sí necesita llegar a una defensiva agresiva que le permita ser disruptivo, porque si no, no vamos a ver su mejor versión y no va a lograr justificar el haber sido elegido tan alto en el draft. Si le pides que controle la línea de golpeo y que reaccione después, puede hacerlo, pero ¿de verdad vamos a elegir a un tackle defensivo en el top 10 para cumplir esa función? O sea, la ventaja de eso es que si tienes tackles defensivos o linieros defensivos en general fuertes e inteligentes, los puedes tomar después. No necesitas un jugador como Mason Graham. Así que no es que no pueda funcionar en cualquier esquema al que llegue, pero hay algunos en los cuales se vería mejor que en otros, ¿no? Para mí es un técnica 3. Ahorita les pongo otra vez dónde creo que podría jugar, pero definitivamente creo que podría ser un ala defensiva en un esquema 3-4 si lo necesitas. Puede ocupar prácticamente cualquier posición en la línea defensiva. Esa es parte de la cosa que te gusta, ¿no? En un mundo ideal, para él, lo eligen los Chiefs, lo cual no va a suceder, pero en un mundo ideal para él, lo eligen los Chiefs, y entonces junto con Chris Jones, que también tiene esa versatilidad, Steve Spagnuolo vuelve locas a las ofensivas rivales. No va a pasar, pero ese sería el mundo ideal para él, ¿no? Es un jugador que tiene un potencial para tener un impacto como el que Chris Jones está teniendo en su actualidad, aunque son jugadores físicamente muy distintos. Impacto, nada más estoy hablando, y rol. Esas son las cuestiones en las cuales comparo a estos jugadores. El 76% de sus snaps llegaron alineado entre el hombro del centro y del guardia, y yo creo que ahí es donde probablemente va a seguir jugando también al siguiente nivel. Emparejado con alguien como JT Tuimoloau, por ejemplo, que recientemente lo analizamos, Michael Williams, otro jugador, Shamar Stewart, que recientemente analizamos, por ejemplo, serían perfectos, ¿no? Serían complementarios, nada más para que se den una idea del tipo de jugadores que se complementarían y lo que pueden aportar llegando a un equipo ya que estén en la NFL. Para mí es demasiado explosivo para ser alguien tan pequeño, y eso lo vuelve un jugador bastante intrigante por la combinación que tiene de capacidad atlética con inteligencia también, que le permite jugar en toda la línea defensiva. Para mí, en esta generación vale un pick en el top 5, no debería de salir del top 10. Si sale del top 10, lo estamos sobrepensando y va a demostrar por qué es un buen jugador después. Ahora, Kenneth Grant es un jugador que también quiero destacar, su compañero de Michigan, el número 2 en este ranking para mí, porque ya resalté algunas cuestiones que hace Mason Graham. Kenneth Grant lo complementa siendo el jugador que absorbía bloqueos dobles la mayor parte del tiempo cuando las cosas salían bien para Michigan, pero realmente es más inconsistente, ¿no? Hay partidos en los cuales, como contra Ohio State, domina, y hay otros partidos en los cuales desaparece. Así que es un jugador que necesita tener un motor más consistente, y un motor, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de eso? De que el jugador no se dé por vencido, ¿no? Que si no funcionó el plan A, que siga buscando el plan B, el plan C, y si no, pues me vas a tener que frenar porque no voy a dejar de mover mis piernas y voy a seguir buscando al jugador que tenga el balón. Y si es después de un pase, voy a correr 40 yardas para taclearlo. Kenneth Grant tiene eso a ratos, pero no siempre. Y para mí, aunque se destaca como una fortaleza, necesita mejorarlo, sobre todo como pass rusher. Es bueno limpiando y consiguiendo tacleos ya después de la jugada inicial, pero necesita mejorar en los primeros 2-3 segundos. Tiene una jugada contra Penn State en la cual Kaytron Allen se estaba escapando del corredor y lo persigue y lo taclea y se está escapando, ¿no? Si no lo consigue taclear Kenneth Grant, se escapa Kaytron Allen, y aunque es corredor y el otro es un tackle nariz, lo alcanzó. De verdad que es un atleta muy especial, pero también es alguien que de repente tiene algunos problemas manejando su peso, que de repente tiene partidos, reitero, en los cuales simplemente no aparece, a veces se pierde en la jugada. Entonces, aunque sigue corriendo después de que completan el pase o se escapa el corredor, también
muchas veces es el culpable, ¿no? Porque se tardó mucho en cumplir su asignación. Así que funciona muy bien al lado de alguien que ya está haciendo las cosas bien. Solito, yo creo que, no sé, necesita ayuda. Entonces, sí estamos hablando de una generación talentosa de tackles defensivos, pero hay un hueco entre Mason Graham y Kenneth Grant. Más allá de que el talento en las mejores jugadas que demuestra Kenneth Grant te hace pensar que si las cosas hacen clic, si se vuelve más consistente, si se empieza a volver más lento el juego en el aspecto mental y entonces el tipo ya no tiene que estar reaccionando e incluso puede empezar a predecir algunas de las cuestiones que suceden, si todo eso empieza a ocurrir para Kenneth Grant, se va a volver el mejor tackle defensivo de la NFL. Pero en este momento es una proyección decir que ya está sucediendo. Es joven, yo creo que va a poder hacer las cosas bien en el futuro, pero sí tenemos que aceptar las cosas como son, ¿no? Les voy a compartir esto, que ya no lo hice con su compañero Mason Graham, pero me pareció precioso. Rudy me compartió del precio del éxito esta página, la vamos a utilizar durante el draft y entonces quería ya las posiciones que faltan hacerlas con esto, ¿no? La herramienta que vamos a estar utilizando durante el draft, que es de Summer Sports, un proyecto de Thomas Dimitrov, ex gerente general de los Falcons, que combina el conocimiento de muchos scouts con algo de inteligencia artificial y esto es el resultado, ¿no? Kenneth Grant, les digo, es un jugador, aquí pueden ver sus estadísticas, es un jugador bastante intrigante, pero es inconsistente, entonces sí necesita mejorar en ese sentido. Tiene mucho poder, es muy ágil para ser tan pesado, muy explosivo, rápido para otra vez ser alguien de 340 libras, pero sí necesita llegar al sistema correcto para tener éxito. Entonces, esa es la razón por la cual lo veo como un prospecto que si se ve en el top 15, top 25, está bien, pero no es su compañero. Entonces, por eso tengo arriba a Mason Graham. Ahora, de ahí tenemos que pasar al número 3 en este listado. Otra vez, antes de hacerlo, les menciono otra vez, para mí él puede ser un tackle nariz. También podría jugar como técnica 3, pero no sé si es el mejor rol. Entonces, lo puede hacer, pero no es lo que quieres que esté haciendo consistentemente. Luego vamos a hablar de Walter Nolen, el tackle defensivo de Ole Miss. Un jugador que, híjole, aquí hay posibilidad de bust. Lo tengo número 3, pero también tengo que aceptar y decirles las cosas como son. Aquí hay posibilidad de bust porque es un jugador que su agilidad y su explosividad es especial presionando al pasador, pero necesita un cambio de actitud en el juego terrestre y tampoco ha tenido paciencia con los programas en los cuales juega. Ahora, no sé si eso sea una cuestión de que simplemente no aguanta a la gente o no lo aguantan a él, entonces tiene la necesidad de estarse cambiando de preparatoria, lo cual hizo 4 veces, o de universidad, lo cual hizo 2 veces. No sé si sea eso, o si es el tipo de atleta que reconoció la posición en la cual estaba, el hecho de que era un prospecto muy, muy vistoso, incluso algunos sitios de scouteo saliendo de la preparatoria lo pusieron por encima de Travis Hunter, y entonces aprovechó esa situación para sacar un buen barote y al cambiarse de programa cada uno le está ofreciendo mejores condiciones económicas. No lo sabemos porque en este momento no hay transparencia en ese sentido, pero Walter Nolen, las cosas como son, es alguien que chapulineó un montón, así que también hay dudas en ese sentido. Ahora, su primer paso compite con el de Graham, el de Omar Norman Lott, que va a estar más adelante en el ranking, como el mejor de la generación. Puede alinearse por dentro, puede alinearse por fuera. Lo malo es que no tiene un plan B si no gana de inmediato. Aún así, fue cuarto en presiones al mariscal de campo y en capturas en esta generación, segundo en tacleos para pérdida de yardas en el juego terrestre, con lo que ya ha mostrado. Entonces, para mí, aunque hay algunas jugadas, demasiadas jugadas en las cuales termina en el suelo o lo están empujando para atrás muchísimo, sus peores jugadas te hacen pensar que no lo puedes elegir en la primera ronda o que no puede jugar los 3 downs al principio de su carrera de NFL, pero las mejoras te hacen pensar que hay una estrella, ¿no? Que hay un jugador que puede ser muy especial. Así que en este momento no sé si juega con la consistencia necesaria para ser titular, pero les digo, ya es muy productivo y yo creo que si solo lo utilizas en tercer down, ya puede tener un impacto inmediato en la NFL y de ahí ir poco a poco, lo cual no necesariamente está mal. Los Eagles, por ejemplo, han tenido esa forma de desarrollar jugadores jóvenes y les ha funcionado. Si eres paciente,
buenas cosas suceden. Ahora, es un técnica 3 para mí al siguiente nivel, en una defensiva 4-3 que sea agresiva. Necesita ser emparejado con el coach correcto porque hay potencial de bust. Entonces, por más que me gusta mucho Walter Nolan, reitero, no es la evaluación más limpia que hay, ¿no? Este es el rol en el cual lo veo y a diferencia de los otros que he mencionado, tiene que ser ahí. O juega ahí o no va a tener éxito. Y para mí, eso otra vez te echa un pasito hacia atrás, ¿no? Si eres un jugador que no puede ocupar todas las posiciones. Solo es tan disruptivo con lo que ya hace que tenía que ponerlo. Y hablando de disrupción, Derrick Harmon, el tackle defensivo de Oregon. Entre estos dos, no saben cuántas veces los estuve cambiando, ¿eh? O sea, son jugadores que los veo prácticamente de la misma forma. Harmon, al menos en cuanto a calificación final, no necesariamente en cuanto a estilo. Perdonen ahí, déjenme aclaro. Derrick Harmon, el tackle defensivo de Oregon, es como una bola de boliche que va tirando pinos por todo su camino, aunque pues se le escapa uno que otro, ¿no? Lideró a todos los tackles defensivos de la generación en presiones al mariscal de campo, fue sexto en golpes al pasador y séptimo en capturas. Y dentro de eso pueden ir entendiendo cuál es su mayor problema, ¿no? Gana muy rápido, muy seguido, pero su presión no se traduce en producción real, porque falla 1 de cada 3 intentos de tacleo si combinas la producción que tiene presionando al mariscal de campo y también en el juego terrestre, porque hace rato les mostré la cifra en el juego terrestre específicamente, porque no es un problema tan grande cuando es contra corredores. Creo que la cosa es cuando está presionando al mariscal de campo, porque no es el jugador más ordenado con la forma en la que presiona, ¿no? Y en la línea defensiva, a menos de que seas Chris Jones o Aaron Donald o algún jugador de ese nivel, necesitan todos presionar ordenados, porque si no, el mariscal de campo puede nada más dar un pasito hacia un lado, se quita uno y ya hay un hueco. O sea, necesitan todos estar llegando al mismo tiempo, colapsar la bolsa y prevenir que se escape. Porque además en la NFL moderna, los jugadores que ocupan la posición de mariscal de campo prácticamente todos corren. O sea, quizás no se van a escapar como Lamar Jackson, pero se pueden escapar de una captura, ¿no? Entonces, por eso también es importante que contengas y no necesariamente que solo seas disruptivo. Y ese es el tema con Derrick Harmon. Esa es la razón por la cual lo tengo un poquito más abajo en el ranking. Ahora, es demasiado disruptivo para ser alguien que brilla también, hay que decirlo, en un esquema que le pide controlar al liniero. Entonces, gana de inmediato, y aunque el esquema en teoría es, por ejemplo, similar al de Texas A&M, lo que lo piden a los linieros defensivos, porque les piden poner las manos sobre el pecho de sus rivales, controlar el pecho, los puedes mover si controlas el pecho, y descartarlos y luego conseguir el tacleo o presionar al mariscal de campo en caso de que se quede el balón el mariscal de campo. La desventaja es que si se deshacen rápido del balón, pues no hay forma en la que un humano logre llegarle al mariscal de campo así. Entonces, aunque te acerques, vas a registrar la presión, no vas a registrar la captura. Así que hay ciertas razones que explican por qué es número 1 en presiones, no en capturas, que pueden ayudarnos a decir, excusar la falta de producción de capturas específicamente, o la razón por la cual no consigue tantos tacleos en situaciones en las cuales tiene la oportunidad Derrick Harmon. Pero también es verdad que necesita mejorar su técnica, y también es verdad que una vez que decide qué es lo que va a hacer, no tiene la capacidad de frenar. O sea, es todo o nada. Y cuando no funciona, eso quiere decir que Derrick Harmon va a terminar en el suelo con el jugador que estaba intentando taclear, escapándose y consiguiendo yardas después del contacto. Lo bueno es que es capaz de ser bastante disruptivo incluso en ese esquema. Imagínenselo en uno en el cual le permiten ir de inmediato, ¿no? Capaz que es buenísimo y llega tan rápido que es un jugador especial, ¿no? Siempre está esa posibilidad con Derrick Harmon y es parte de lo que me intriga. Hasta este momento estamos hablando de puros jugadores que para mí son picks de primera ronda y que se pueden ir en el top 20, top 30 sin ningún problema, ¿no? Su primer paso es genial, se nota que sigue buscando mejorar además porque hubo crecimiento en ese sentido durante la temporada, combina esa violencia con la que juega con inteligencia que le permite adelantarse muchas veces a lo que está sucediendo también, y algunos de sus tacleos fallidos son con un liniero ofensivo encima y el corredor o el mariscal de campo escapándose, así que no todo es su culpa, o sea, muchas veces también es demasiado disruptivo a pesar de que tiene 1 o 2 jugadores encima, y entonces pues hay algo que puede hacer la ofensiva también para limitar el impacto de un buen pass rusher desde el interior, y lo hacían mucho con Derrick Harmon. Ahora, también jugaba con Jordan Burch, con Jamari Caldwell, un montón de talento en la línea defensiva de Oregon, entonces
aunque sí tenía de repente situaciones en las cuales se enfocaban en él, no podían hacerlo todo el tiempo, y él era el Mason Graham de su defensiva. Jamari Caldwell era el que absorbía los bloqueos dobles. Para mí, al siguiente nivel puede ser un técnica 3 en un esquema agresivo. También puede ser un jugador que desde mi punto de vista podría funcionar como ala defensiva en un esquema 3-4, entonces solo para considerar eso, pero es un jugador que me gusta bastante. Ahora, tenemos que hablar de Darius Alexander, el tackle defensivo de Toledo, un jugador que tiene snaps en todas partes de la línea defensiva, pero sobre todo se alineaba también como técnica 3. Es un jugador con un perfil bastante extraño, se tardó mucho en graduarse de la preparatoria, se tardó mucho en graduarse de la universidad, jugó en Toledo y aunque era un atleta bastante intrigante, tiene 24 años. Entonces, híjole, de repente hay cuestiones ahí donde te gustaría un poquito que hubiera otras cuestiones a su favor, ¿no? Tiene mucha producción en su última temporada, pero ya era como un jugador que tiene toda la vida, ¿no? Jugando en la universidad, y por eso es algo a considerar y es la razón por la cual se los menciono, ¿no? Es un jugador que en el Senior Bowl dominó completamente, tiene mucho talento natural y es un atleta también bastante agraciado, aunque como tiene ya casi 25 años y está verde todavía en algunas cuestiones, sí me pregunto qué tan alto se puede ir. O sea, yo creo que este es el primer jugador que no le doy calificación verdadera de primera ronda, que está en este ranking. Puede jugar como técnica 3 o técnica 5 al siguiente nivel. Creo que también podría ser un ala defensiva en un esquema 3-4, pero hay demasiada proyección en el rol de Darius Robinson. Jugó en Toledo con Vince Carey en un frente híbrido en el cual hacía de todo, y con los Rockets inicialmente jugó como tackle ofensivo, después se cambió a la línea defensiva. Entonces les digo, no tiene el trayecto más convencional para llegar a la posición en la cual está, que es uno posiblemente de los 50 mejores jugadores de la generación, pero aquí está, porque era un atleta muy especial, entonces le siguieron dando oportunidades y parece que empezó a hacer clic recientemente. Si seguimos el principio de que importa en lo que te convertiste y no lo que eras anteriormente, este es un jugador que muchos pueden convencerse de que verdaderamente vale la pena tomarlo en la primera ronda, ¿no? La duda del nivel de competencia la cayó con el Senior Bowl, y además venimos de una temporada en la cual Quinion Mitchell, su ex compañero, salió del mismo programa y tuvo mucho éxito. Entonces eso es a mí un poco de lo que me gusta de Darius Alexander también, porque la proyección la podemos hacer entendiendo que si dominas a ese nivel, quizás puedas dominar también en la NFL. Ya lo mostró su compañero. Ahora, no siempre va a suceder, pero ya por lo menos lo vimos. Entonces eso da cierta confianza, quizás irracional, pero es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Así que esa es la ventaja con Darius Alexander. Y este es el ranking, entonces, tomando en cuenta el top 5. Les puse primero lo de Walter Nolen, pero Derek Harmon es mi número 3, Walter Nolen es el 4. Les digo, los cambié tantas veces que tienen la misma calificación, ¿no? Lo hablé primero en un orden, pero se los pongo en otro, en el gráfico, porque es lo mismo. Son el mismo jugador en paquete diferente en cuanto a calificación final. El que sí está un pasito detrás es Darius Alexander desde mi punto de vista. Él es más alguien que se debería de ir en el top 40, top 60 aproximadamente. Los otros sí los veo más como picks de primera ronda. Así que digamos que los primeros 4 de primera ronda, el quinto lo veo más como un prospecto de inicios, mediados de la segunda ronda. Ahora, pasando al resto de los jugadores en mi top 10, me voy a ir un poquito más rápido. Alfred Collins, a él lo tengo como el número 6, es un tackle defensivo muy poderoso, que gana normalmente también al principio. Es un jugador que realmente tiene algunas cuestiones ahí. Miren, lo tengo con una calificación final prácticamente idéntica a algunos jugadores que vienen después, pero quiero mencionarlo primero porque creo que su suelo es más alto y va a jugar más rápido, pero eso no quiere decir que a la larga vaya a ser mejor jugador. Entonces se los presento primero, pero quiero que tomen eso en cuenta. Alfred Collins es alguien que en Texas se tardó mucho en conseguir un rol en la defensiva,
porque habían un par de jugadores, en Byron Murphy, Devondre Sweat, que quizás conozcan, se fueron los dos en los primeros 50 picks del año pasado y que terminaron siendo bastante buenos en la NFL también. Así que él y su compañero, que voy a hablar un poquito más adelante de él, son jugadores que honestamente yo creo que en otras clases, quizás en universidades más normales que no hubieran tenido esos fenómenos adelante de ellos, habrían jugado más tiempo y entonces los veríamos un poco mejor. Pero Alfred Collins era un especialista contra el juego terrestre, era el tackle nariz de Texas, de los Longhorns, y no tiene toda la producción presionando al mariscal de campo. Así que también creo que eso es algo que hay algunos equipos que lo pueden le pueden restar un poco por esa parte. Solo tiene un año como titular, les mencionaba en la defensiva de Pete Kwiatkowski. Le pedían que fuera el que se sacrificaba absorbiendo bloqueos dobles para liberar a los demás. Fue el quinto tackle defensivo con más tacleos para pérdida de yardas en el juego terrestre en esta generación, y eso es lo que me gusta, que su rol para Texas se traduce perfectamente en lo que le pedirán en la NFL, y en este momento hay muchos equipos que están buscando a alguien como él, que absorbe bloqueos dobles sin ceder terreno y que es capaz de ganar a veces cuando toca presionar al mariscal de campo. Es buenísimo controlando a los linieros ofensivos rápidamente y su fortaleza le permite liberarse de bloqueos fácilmente. Los equipos en la actualidad necesitan frenar la carrera con 6 jugadores y el resto ayudar protegiendo contra el pase, porque normalmente en las ofensivas modernas tienes 4 o 5 receptores y muchos de ellos son capaces de ganar si solo les pones a uno cubriendo. Entonces los números indican que tienes que destinar por lo menos 1 o 2 jugadores adicionales en cobertura si quieres limitar a los mejores jugadores y las jugadas explosivas también con el brazo de los rivales. Así que frenar en el juego terrestre con 6 jugadores o menos es más importante que nunca en cualquier momento de la historia de la NFL, ¿no? Alfred Collins te permite eso, y además tiene suficiente poder y suficiente caché presionando al mariscal de campo como para que lo tomes en el top 50, top 75 desde mi punto de vista. Los Cowboys, por ejemplo, eligieron a Massey Smith en la primera ronda esperando que se convirtiera en eso, y no lo ha hecho. Para mí este es un jugador que ya lo mostró en Texas contra el mejor nivel de competencia disponible en la universidad, y eso lo puede separar de otros jugadores. Ahora, Texas también tenía a un Barry Sowell, a un Colin Simmons, que será pick de primera ronda próximamente, y entonces es un jugador que no tenía tampoco los reflectores. Solo tiene 17 presiones al mariscal de campo y una captura, por eso lo veo más como un jugador de finales de segunda ronda, inicios de tercera ronda, pero es alguien que me gusta bastante, Alfred Collins, ¿no? Adicional a él, quiero mencionar a otros jugadores. Aquí lo pueden ver el rol que yo creo para él. Otra vez, tackle nariz, un jugador que como nose tackle o shade nose puede tener mucho éxito. Quiero mencionar ahora un par de jugadores que ocupan un rol distinto, pero yo creo que más o menos al mismo nivel y de la misma forma. Y quiero empezar con CJ West, alguien que físicamente es muy distinto, ¿no? Mucho más liviano que este jugador que acabo de mencionar, y no sé si vaya a funcionar en la NFL como un tackle nariz o como un shade nose, que era lo que les mencionaba que podía ser el otro jugador del cual hablamos anteriormente. Y para mí, aunque lo hacía en la universidad, no es realista pensar en que lo pueda hacer a la NFL. Quizás de repente en algunos snaps está bien y puede sobrevivir, pero no es lo que quieres que haga consistentemente. Para mí CJ West es alguien que tiene que ser técnica 3 más que nada, y que de repente le puedes pedir un poco que se ponga al centro porque tiene la fortaleza necesaria, pero como técnica 3 puede dominar, y eso es lo que me gusta, ¿no? Solo tiene una temporada como titular en Indiana, se transfirió ahí junto con un montón de jugadores que venían del Power 5, del grupo Power 5, y que esas son las conferencias no consideradas dentro de las 4 mejores, y normalmente los jugadores que vienen de ahí como que los ningunearon, entonces tienen una actitud distinta, ¿no? Y CJ West lo demuestra, porque es similar a Mason Graham en el sentido de que entiende cómo posicionarse con un centro de gravedad mucho más bajo para aguantar bloqueos dobles, aunque no es el jugador más pesado para la posición. No se detiene nunca, su motor es incesante y es capaz de generar fuerza desde esa posición, así que puede aguantar el contacto inicial para liberarse del bloqueo después, aunque puede mejorar todavía su uso de manos. Fue el 6º tackle defensivo con más tacleos para pérdida de yardas en el juego terrestre y el
noveno con más golpes al mariscal de campo, así que puede afectar al mariscal de campo en ambas facetas, pero no tiene el tamaño para jugar en cualquier esquema. Necesita llegar a una defensiva 4-3 donde pueda hacer técnica 3 y lo emparejen con alguien como Alfred Collins. Entonces, esa es la razón por la cual, aunque los veo como jugadores complementarios e igual de importantes, no sé, uno necesita al otro para funcionar. Así que si lo estás evaluando, considerando lo que pueden hacer presionando al mariscal de campo, vas a tener arriba a este jugador CJ West. Si lo estás evaluando, por ejemplo, para una defensiva 3-4 que necesita un guardia nariz, pues vas a tener arriba a el otro jugador Alfred Collins que les mencionaba. Así que, aunque tienen la misma calificación, son jugadores muy distintos. Y por eso hablo de ellos muy similar, pero no harían lo mismo, ¿no? Para mí puede ocupar todas estas posiciones CJ West. La versatilidad es algo que me gusta mucho, pero no es mejor como nose tackle que el jugador de Texas Alfred Collins que les mencionaba. Así que, en fin, todo esto es relativo, ¿no? Así que depende un poco del esquema al cual lleguen. Y hablando precisamente de lo que es relativo, Umar Norman Lott, un jugador que es buenísimo presionando al mariscal de campo, radicalmente mejor que varios de los que ya mencioné anteriormente, pero tiene menos de 100 snaps contra el juego terrestre y tiene 5 tacleos en total a lo largo de la última temporada detrás de la línea de golpeo contra el juego terrestre. 5 nada más. Es demasiado poco para un tackle defensivo. Tú, en un buen partido hay jugadores que tienen 4 o 5 de esos en un partido nada más. Y se fue toda la temporada nada más con 5. Una manita, pero una manita en el mal sentido. Es un jugador que su primer paso puede ser el mejor de esta generación, junto con el de Mason Graham, algunos jugadores que ya había mencionado anteriormente, como Derek Harmon. Es muy rápido, muy explosivo, pero es muy raro también, porque jugó muy poco, o sea, jugó demasiado poco para ser un jugador tan efectivo como pass rusher, ¿no? Es una de las calificaciones más extrañas y más difíciles de hacer. Es un prospecto fascinante porque tiene lo del primer paso, tiene una habilidad nata para timear el snap y empezar a moverse en el momento correcto. Fue el tackle defensivo más eficiente presionando al mariscal de campo. Jugó muy poco, pero lideró la nación en porcentaje de jugadas en las cuales consigue llegar al mariscal de campo, a la nación, no solo a los jugadores de esta generación. La cosa es que tiene el mismo número de capturas que de tacleos para pérdida de yardas en el juego terrestre, lo cual es ridículo. Normalmente esperas que sea 2-3-1. Este tipo de split normalmente es exclusivo para esquineros, e incluso con ellos esperas que tacleen al corredor más de 5 veces en toda la temporada. En fin, la rotación de Tennessee yo sé que no le ayudó, tuvo menos de 100 snaps en contra del juego terrestre y promedió 17 snaps por partido en 2024, así que es un jugador que realmente no estaba mucho tiempo en el emparrillado. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo cuestionamos con James Pierce Jr., también lo cuestionamos con Umar Norman Lott. En ese periodo, al menos en las últimas 2 temporadas que tenía más o menos el mismo promedio de snaps jugados, logró acumular 12 pañuelos. Entonces, sí tiene producción, pero también es demasiado agresivo y no en el buen sentido. Lo que sí me gusta de él es que ya les mencioné todo de él como jugador, pero además es un amante de los animales. Tiene un gato que se llama Goddess, un perro que se llama Bella y tiene una serpiente que se llama Juju, lo cual me pareció bastante interesante, entonces lo quería compartir con ustedes. No tiene nada que ver con su evaluación como jugador, pero qué divertido que tenga a los 3, ¿no? ¿Cómo le hace para convivir y que no se coman entre ellos? No lo sé, pero bueno, es un jugador que al siguiente nivel puede ser técnica 3, pero de nuevo, similar a lo que les había mencionado con los jugadores anteriormente, es mejor técnica 3 que los 2 que mencioné anteriormente, desde mi punto de vista, solo que no puede hacer lo que los otros 2. Así que, otra vez, complementario. O sea, una buena línea defensiva de NFL normalmente tiene una versión de los 3 jugadores que acabo de mencionar anteriormente. Ya estamos en un punto en el cual estamos hablando de jugadores de rotación, ya no estamos hablando de titulares de tiempo completo. Así que también quiero que se queden con eso como mensaje. Los últimos 3 jugadores son todos más o menos del mismo nivel, pero cumplen funciones distintas, que idealmente tienes a las 3. O sea, el cuerpo de receptores de un equipo de NFL y la línea defensiva, para mí,
las tienes que construir como si fueran un equipo de básquetbol, con habilidades complementarias. Necesitas al que distribuya con los pases, necesitas al que juegue en la pintura, que gane los rebotes, que consiga hacer las clavadas, que vaya ablandando a las defensivas rivales y que ayude también en pantallas, cuestiones como esa. Necesitas al que tire de tres, necesitas todo eso, ¿no? Y esto es igual, complementario. Jugadores que puedan existir al mismo tiempo o que pueda jugar uno en lugar del otro dependiendo de la situación, pero que todos lo hagan a un nivel más o menos similar, porque si no la defensiva sufre. Así que Oumar Norman-Lott me gusta mucho como técnica 3, quizás un poquito más hacia afuera, pero necesita llegar al esquema correcto. Y ahora tenemos que hablar del tackle defensivo y fullback, único fullback del cual hemos hablado hasta este momento y posiblemente el más interesante de todos, un jugador que además tiene una historia fenomenal, es JJ Pegues, un atleta muy, muy especial porque el tipo es muy grande, es muy corpulento, pero es demasiado ágil para ese tamaño y tiene mucho poder, pero también es explosivo, es rápido en campo abierto, o sea, es un atleta muy fluido, genuinamente es alguien que puede afectar el juego con el balón en las manos y eso es algo que no estamos, o sea, no estoy exagerando, él jugó en la NCAA como ala cerrada, fue la ala cerrada de Bo Nix en la pandemia. Yo sé que la pandemia era muy rara y esto tiene un poco que ver. JJ Pegues atrapando pases de Bo Nix en Auburn como ala cerrada. ¿Qué? Y años después se vuelve tackle defensivo, guardia nariz, y eso es lo que va a hacer en la NFL. Fue el séptimo tackle defensivo con más presiones al mariscal de campo en esta generación, 12avo en capturas, 14º en tacleos para pérdida de yardas en el juego terrestre. Es un jugador muy, muy, muy explosivo, muy ágil, rápido en espacios reducidos, fuerte, que lo puedes poner en todas partes de la línea defensiva y todavía necesita desarrollar un plan con sus manos, tener un plan B en caso de que no funcione el plan A, que es te abrumo porque soy un mejor atleta que tú, lo cual sucede demasiado seguido como para pensar que no puede ser un jugador con un techo muy alto al siguiente nivel, solo que hay proyección. El tema es que su historia personal quizás nos ayuda a entender por qué está tan verde, ¿no? En la preparatoria jugó como ala cerrada, tuvo 32 recepciones, 452 yardas, 3 touchdowns. También jugó como corredor cuando pesaba 250 libras, tuvo 43 acarreos, 207 yardas, 3 touchdowns. Luego se lesionó como junior de los meniscos, así que se perdió una temporada. Regresa de ahí, tiene 346 yardas recibiendo, 255 por tierra con la preparatoria de Oxford, con la cual consigue 9 victorias. Tiene 14 touchdowns totales. Era un arma sobre todo en situaciones de corto yardaje y en zona roja. Y de ahí llega a la universidad como un ala cerrada que además tenía un antepasado jugando en otros deportes, lo cual llama la atención. Entonces Gus Malzahn lo recluta, pero eventualmente se transfiere después de que es despedido este entrenador en jefe y se convierte en liniero defensivo ya que llega a Ole Miss, pero tomó tiempo. Así que es un jugador que tampoco es el más joven y esto explica por qué, aunque no es el más joven, está verde. Yo creo que es un jugador intrigante. Tuvo 11 primeras oportunidades, 10 tacleos fallidos forzados, 7 touchdowns anotados en 21 acarreos en 2024, 21 acarreos para un fullback, para un tackle defensivo, lo cual habla de que si llega con un staff de coacheo divertido, va a ser un jugador que se vuelva favorito de muchos fans. JJ Pegues. A mí, la verdad es que me gusta también lo que hace como guardia nariz contra el juego terrestre. De repente es inconsistente, pero reitero, es porque todavía está desarrollando la parte del uso de manos como tackle defensivo, pero es demasiado buen atleta y entonces de repente, aunque no entiende bien lo que está haciendo, genera jugadas buenas y no entiende bien lo que está haciendo dentro de su rol, pero es un jugador inteligente porque ya había jugado anteriormente fútbol americano muchos años. Entonces estamos hablando de alguien que para mí tiene la inteligencia necesaria como para que eventualmente siga mejorando y se vuelva alguien mejor, ¿no? Mucho más completo. Top 50, top 75 para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que siga mejorando para volverse mejor. Soy un poeta, verdaderamente.
puede jugar en todas estas posiciones dentro de la línea defensiva. Para mí, sobre todo lo quieres como shade nose o como técnica 3, pero puede hacer todo. Realmente puede hacer todo en una línea defensiva, así que va a encontrar trabajo. Quizás nunca se vuelve se convierte en una estrella, pero para mí va a tener trabajo siempre en la NFL por todo lo que les menciono. Ahora, ya mencioné a varios jugadores, pero quiero compartirles el top completo porque el resto de los jugadores que voy a mencionar para mí ya son suplentes, ya son jugadores con un rol ultra específico o que no son suficientemente buenos como para ser titulares desde el principio en el rol al cual se proyectan al siguiente nivel. Y entonces creo que hay mucho talento en el tercer día del draft, pero quizás son jugadores que solo hacen una cosa bien y en todo lo demás no son un factor y no hacen esa cosa especial a un nivel suficientemente alto como para dedicarle demasiado tiempo. Así que Riley Mills lo veo como el número 10. Les digo, en el ranking final, JJ Pegues puede que termine número 7 y Alfred Collins puede que termine después. Eventualmente creo que si tuviera que ponerlos en un ranking final, los pongo aquí. Pero la razón por la cual hablé de ellos de forma distinta es porque no quiero que se queden con que uno está arriba en el ranking final que otro. Quiero que se queden con el rol que puede cumplir cada uno de ellos. Así que Riley Mills lo pongo número 10 simplemente porque nadie tiene más capturas que él en esta generación. Entonces teníamos que darle un poquito del respeto que merece. Y creo que sería visto como un mejor jugador si no se hubiera lastimado al final de la temporada con Notre Dame. Ahora, se lastimó la rodilla, fue una lesión seria y fue en diciembre. Entonces hay duda de que esté disponible para el inicio de la próxima temporada y cuando eso sucede, ya lo aprendí con otros prospectos en el pasado, no te puede evaluar muy alto por más que yo piense que eres un gran jugador, porque la NFL no tiene mucha paciencia y entonces simplemente lo menciono. Ahora, de ahí están Jamari Caldwell, que si quieres, por ejemplo, a alguien en el molde de Kenneth Grant o en el molde de Alfred Collins, JJ Pegues, y no te llegan, Jamari Caldwell es un gran plan B. En ese sentido, Tyleik Williams también, si quieres alguien en ese rol, es bastante bueno en el tercer día. Jordan Phillips de Maryland, que está número 18, también son guardias nariz ellos que pueden hacer las cosas muy bien. Joshua Farmer es otro que puede desarrollarse en ese rol y hacer las cosas bastante bien. Y Ty Hamilton también de Ohio State. Son dos jugadores, tanto él como Tyleik Williams, los dos se especializaban sobre todo contra el juego terrestre, ¿no? Entonces, más o menos, recuerden lo que hablé de los otros jugadores, piensen que lo hacen a un nivel similar, pero no ofrecen las otras cuestiones adicionales que había hablado de los otros prospectos, y esa es la razón por la cual los tengo rankeados un poco más abajo. Después, hablando de Elijah Roberts, él es más lo que hablé, por ejemplo, de un Omar Norman Lott o de un Derrick Harmon, porque también lo puedes poner a jugar por fuera. No es tan bueno como ellos dos y no es tan bueno sobre todo contra el juego terrestre, entonces esa es la razón por la cual no lo pongo en el top 10. Sí me pareció que valía la pena ponerlo más en el ranking de interior de línea defensiva que como pass rusher por fuera, porque entonces lo tendría que poner con otro tipo de atletas y él no es ese tipo de jugador. Puede jugar por fuera, no va a sobrevivir ahí de tiempo completo, así que por eso lo pongo como tackle defensivo. Como ala defensiva en un esquema 3-4 me encantaría también. Entonces, otra vez, podría haber sido un jugador que mencionara como cazamariscales, pero esa no es su principal función, entonces no lo pongo ahí, pero es un jugador que puede tener un futuro en la NFL. TJ Sanders es otro jugador más o menos en ese molde que también podría funcionar al siguiente nivel, muy disruptivo. Vernon Brockton también, él puede hacer de todo realmente, pero quizás no a un nivel tan alto. Dion Walker es otro jugador en ese molde también, que en la última temporada dio un paso hacia atrás sustancial, pero tiene mucho potencial. Tonka Hemingway es otro de South Carolina que tengo número 21 también en ese molde. Entonces, para que se den una idea, Ty Robinson puede hacer de todo, Vernon Brockton puede hacer de todo, Shamar Turner puede hacer de todo, pero no son especiales en nada. Entonces, por eso no los pongo más adelante. Pero todos estos jugadores van a formar parte de una rotación de un equipo de NFL por mucho tiempo, y estoy prácticamente seguro que, quizás a excepción de Dion Walker, la gran mayoría de estos jugadores metería las manos al fuego por ellos y aseguraría que van a firmar un segundo contrato en la NFL cuando se termine el primero. El único que tengo mis dudas es Dion Walker. O sea, él sí, no sé si puede funcionar. Si funciona, va a ser un jugador que termine viéndose como un robo, pero si no funciona, va a ser muy obvio por qué. Así que
Por eso también lo tengo número 19 y no meto las manos al fuego por él, pero en fin, es una generación de tackles defensivos que me gusta bastante. Si tienen dudas de alguno de estos jugadores que les gustaría que ahonde sobre ellos, puedo hacer un video más específico más adelante, quizás de los mejores jugadores de tercer día, y ahí hablamos de ellos. Pero en este momento, más o menos, este es mi ranking. Todos estos jugadores para mí son drafteables. Si no estás en este ranking, probablemente eres un jugador que me gustaría elegirte terminando el draft, porque hay otras posiciones como corredor, como ala cerrada, como casa mariscal, como receptor, en la cual considero que hay más talento. Esquinero es otra en la cual considero que hay más talento en el tercer día del draft que tackle defensivo, pero sí veo muchos jugadores, o sea, al menos 22 que podrían ser elegidos en el draft, así que hay talento, ¿no? Definitivamente hay talento en esta generación del draft. Ahora, este es mi ranking, no sé si final, pero yo pensaría que sí. Voy a hacer un video eventualmente la semana del draft en la cual les voy a compartir uno por uno los rankings finales de cada posición, y quizás para ese momento haya visto algo que me convenza, puede haber un cambio de último momento, pero esto es lo más cercano, ¿no? Así que, ¿qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Esto es lo que tengo para ustedes. Leo sus comentarios. Yo soy Santiago Escamilla, les agradezco mucho que hayan llegado hasta este momento y nos vemos en la siguiente entrega para más cobertura digna del Salón de la Fama. Gracias y hasta luego.